Buenas noches. Entonces en esta noche vamos a hacer un análisis del capítulo 20 del libro del Génesis, que lo hemos titulado Abraham niega nuevamente a su esposa Sara. Vamos a ver qué sucede esta noche en el capítulo 20. Y como siempre lo hemos hecho de unos tiempos para acá, explicamos la estructura del programa. Entonces, primero hacemos esta intervención cuando hacemos el saludo y hacemos también la invocación del Espíritu Santo. Luego hacemos la lectura del capítulo que toca del Génesis en esta noche, el capítulo 20, seguido de una reflexión del capítulo, teniendo los detalles principales que el Señor quiere compartir con nosotros. También, posteriormente, hacemos un estudio con textos auxiliares que aumentan, ¿verdad?, la comprensión de los mensajes que el Señor quiere compartir con nosotros. Además, para finalizar, hacemos la oración final y la despedida. Vamos entonces a hacer la oración de invocación del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, queremos invocar la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llena este lugar de tu presencia. Ilumina, Señor, con tu Espíritu esta palabra que hoy vamos a compartir con nuestros hermanos. Muévete en medio de nosotros para que podamos tener la mente abierta a ese conocimiento que quieres compartir hoy con nosotros. Queremos poner en tus manos la vida de todos los que nos escuchan. Llega también a cada hogar, a cada casa, a cada familia que hoy está presente. Gracias te damos por esas 24 horas de oración que hemos vivido en la arquidiócesis. Tómalo, Señor, como ofrenda para que nos ayudes a vencer esta horrible enfermedad. También tómalo como ofrenda para que nuestros enfermos de la arquidiócesis se curen. No solo los católicos, todos los atlanticenses y también todos los colombianos, Señor. Llénanos de tu amor, Señor, e ilumínanos siempre, para que podamos recibir con humildad, con mucha humildad, tu conocimiento, tu sabiduría, tu inteligencia, tu ciencia, tu temor de Dios, tu piedad, Espíritu Divino. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya que hemos invocado la presencia del Espíritu Santo, vamos entonces a entrar en materias. Allá en sus casas vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo 20 del libro del Génesis. Abraham y Abimelec. Abraham salió del lugar donde estaba y se fue a la región del Nehueb y se quedó a vivir en la ciudad de Gerar, entre Cadés y Sur. Estando allí, decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelec, el rey de Gerar, mandó traer a Sara para hacerla su mujer. Pero aquella noche Abimelec tuvo un sueño en el que Dios le dijo: vas a morir,
porque la mujer que has tomado es casada. Sin embargo, como él no la había tocado, le contestó: mi señor, ¿acaso piensas matar a quien no ha hecho nada malo? Abraham mismo me dijo que la mujer es su hermana, y ella también afirmó que él es su hermano. Así que yo hice todo esto de buena fe. No he hecho nada malo. Y Dios le contestó en el sueño: yo sé muy bien lo que hiciste, que lo hiciste de buena fe. Por eso no te dejé tocarla, para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuélvele su esposa a ese hombre, porque él es profeta y rogará por ti para que vivas. Pero si no se la devuelves, tú y los tuyos ciertamente morirán. Al día siguiente por la mañana, Abimelech se levantó y llamó a sus siervos y les contó todo lo que había soñado. Al oírlo, ellos tuvieron mucho miedo. Después Abimelech llamó a Abraham y le dijo: mira lo que nos has hecho. ¿En qué te he ofendido para que hayas traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi gente? Esas cosas no se hacen. ¿Qué estabas pensando cuando hiciste todo esto? Así le habló Abimelech a Abraham. Y Abraham contestó: yo pensé que en este lugar no tenían ningún respeto a Dios, y que me matarían por causa de mi esposa. Pero es cierto que ella es mi hermana, es hija de mi padre, aunque no de mi madre. Por eso pude casarme con ella. Cuando Dios me dio la orden de salir de la casa de mi padre, le pedí a ella que en cada lugar a donde llegáramos dijera que yo era su hermano. Entonces Abimelech le devolvió a Abraham su esposa Sara. Además le regaló ovejas, vacas, esclavos y esclavas. Y le dijo: mira, ahí tienes mi país. Escoge el lugar que más te guste para vivir. A Sara le dijo: lo que le he dado a tu hermano vale 1000 monedas de plata, y eso va a servir para defender tu buena fama delante de todos los que están contigo. Nadie podrá hablar mal de ti. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios le devolvió la salud a Abimelech y a su esposa. También sanó a sus siervas para que pudieran tener hijos. Pues por causa de Sara, el Señor había hecho que ninguna mujer de la casa de Abimelech pudiera tener hijos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, este capítulo tiene muchos detalles, muchas connotaciones. Y en la Biblia nada está puesto de sobra. Lo que el Espíritu Santo ha inspirado para que los escritores bíblicos hayan recolectado y mantenido en la Biblia es por un interés o un plan específico. En la noche de hoy vamos a hablar de algo que digamos que desde la misma caída del ser humano en el Edén se ha tenido muy difícil hasta el día de hoy, y es la importancia de la mujer y la importancia de la reputación de la mujer y la virtud de la mujer. Podemos ver hoy en día cómo la virtud
la virginidad y el honor de la mujer ya no vale casi nada para las generaciones presentes. Nuestras hijas ya no les importa la virginidad ni les importa el buen nombre, siguiendo el falso paradigma de igualarse a los hombres, pero no en la capacidad creativa, no en la fuerza de trabajo, que son iguales, porque tanto el hombre como la mujer, para Dios y para el cristiano verdadero, no hay superioridad, hay diferentes responsabilidades. Entonces aquí podemos ver que el capítulo empieza con que Abraham decide dejar de vivir donde estaba una vez que ha visto la destrucción de Sodoma y de Gomorra. El espectáculo dantesco de la destrucción de las ciudades del valle hace que Abraham quiera dejar ese lugar, pensando tal vez que su sobrino Lot ha muerto en el desastre, ¿sí? Que puede parecerse mucho a la destrucción de Hiroshima y Nagasaki, o como vimos recientemente y dolorosamente la explosión que sucedió en Beirut, que destruyó casi la mitad de la ciudad. Abraham decide irse a la ciudad de Gerar, que queda en el desierto del Negev, en la parte sur de Israel, de la península de Israel, lo que queda el Levante cercano se llama. Y llega a un sitio donde el rey se llama Abimelech. Por segunda vez, y pareciera de que Abraham no aprendió la lección, vuelve a negar a su esposa Sara para salvarse el pellejo él. Típico de los hombres, desde Adán hasta los de hoy en día. Me incluyo yo, que soy hombre también. Muchas veces nosotros, por salvarnos el pellejo, le echamos la culpa a la mujer. Cuando Dios encargó a Adán, que era el responsable del Edén, él lo primero que hizo fue señalar a Eva. Aquí Abraham, mostrándonos su naturaleza humana, pecadora y débil, tuvo nuevamente miedo de ser asesinado y de perder a su esposa y de perder su riqueza en manos de extranjeros. Él siempre se sintió extranjero en cualquier lugar que estuvo. Entonces, a causa de eso y de la belleza de Sara, a pesar de tener 90 años, el rey Abimelech de la ciudad de Gerar, del reino de Gerar, quiere tener a Sara de concubina. Pero recordemos que Sara ha sido elegida por Dios para que a través de ella y a través de Isaac nazca el pueblo de Israel, y del pueblo de Israel surja el Mesías Redentor, que es Cristo Jesús. Entonces, fíjense que en un sueño, Abimelech, Dios le advierte que no puede tocar a Sara porque ella es casada. Fíjense la sagralidad para Dios del esposo y de la esposa. Como para Dios sí es importante el adulterio, peligroso pecado. Y entonces en el sueño le dice que si la toca se va a morir. Y no solamente eso, a causa de esta situación había vuelto estéril a su esposa y a todas las mujeres del reino, más otras enfermedades. Muy parecido a lo que había pasado en Egipto. Ahora, Abimelech aparentemente tiene conocimiento de Dios, y por eso reconoce en el sueño la voz de Dios y le responde de una manera respetuosa. Le dice: Señor, él me dijo que era su hermana y ella me dijo que él era su hermano. O sea, yo no he hecho nada malo, o sea, no lo he hecho con mala intención. Y tiene razón. Y Dios le responde y le dice: por eso yo sé que tú no tienes mala intención, ¿verdad? Ellos te mintieron. Mentir, ojo, Abraham miente. Sara le ayuda a mentir, es una media verdad.
Y el rey pues está actuando, pues digamos que entre comillas buena fe, porque para su cultura él podía tener muchas esposas. Recordemos que son pueblos cananeos, que después se convertirían en los pueblos árabes. Entonces, ¿qué le dice Dios? Dios le dice que por eso no le ha permitido tocarla, tener relaciones sexuales con ella, conocerla, ¿sí? Deshonrarla. Si él la hubiera tocado, la hubiera deshonrado, la hubiera vuelto una mujer adúltera, una mujer impura. Y la reputación de Sara y posteriormente la paternidad de Isaac hubiese sido puesta en entredicho. Por lo tanto, Dios le dice que se la devuelva a Abraham porque es un profeta. Fíjense la importancia de los profetas y de las profetas también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los que somos consagrados a Dios, Dios está pendiente de nosotros. Los que trabajamos para Dios, Dios está ayudándonos siempre y escucha nuestras oraciones. ¿Sí? Es un plus especial. Como yo le decía a mis proclamadores en la época cuando era su coordinador, nosotros trabajamos para la empresa más poderosa y más fuerte del universo, el reino de los cielos. Entonces, algo muy importante, Dios le dice que Abraham rogará por él. Dios le dice, entrégale, devuélvele su esposa sin tocarla, y él rogará por ti, y tú vivirás. Pero si no se la devuelves, tú morirás. Claro, porque Dios no iba a permitir que Abimelech se interpusiera en el plan de salvación. Aquí hay unos intereses mucho más grandes que una novela pasional. Aquí estaba en juego el pueblo de Dios. Aquí estaba en juego el Mesías Redentor y estaba en juego también el nombre de Cristo y la salvación de toda la humanidad. Entonces no era simplemente un capricho de Dios por salvarle la reputación a Sara y a Abraham. Era el plan de salvación que estaba jugándose. Entonces, dice, al día siguiente por la mañana Abimelech se levantó y llamó a sus siervos y les contó todo lo que había soñado. Dios habla a través de los sueños. Lo vemos a través de la Biblia, cómo Dios habla a través de los sueños, de las visiones, y la Biblia termina con el Apocalipsis, que es una visión del apóstol Juan. Entonces, Abimelech le cuenta esto a sus siervos, que al oírlo tuvieron mucho miedo, o sea, tenían conocimiento de Dios. Después Abimelech llamó a Abraham y le dijo, lo reprendió, y eso es muchas veces lo que muchos predicadores siempre enseñan y discuten, cómo un pagano llega a reprender al padre de la fe, al padre que dio origen al pueblo de Dios. Y es que eso a veces pasa mucho, incluso en nosotros los laicos comprometidos o las personas que somos siervas. A veces caemos, a veces cometemos errores, ¿verdad? Pero la situación no está en sentirnos mal y continuar con el pecado, sino sacudirnos, reconocernos y levantarnos y no volverlo a hacer. No volver a pecar. Al día siguiente, bueno, mira lo que has hecho. ¿En qué te he ofendido para que hayas traído un pecado tan grande sobre mí, sobre mi gente? Abimelech está reprendiendo a Abraham por la mentira que hizo. ¿Qué estabas pensando cuando hiciste todo esto? Así le habló Abimelech a Abraham. Y Abraham le contestó, él dijo, yo pensé que en este lugar no conocían a Dios, no respetaban a Dios y a mí me iban a matar, ¿sí? A causa de mi esposa y se iban a quedar con todas mis pertenencias. Por eso me escudé en mi esposa y busqué que ella, ¿verdad? A través de ella yo pudiera obtener el favor tuyo. Pero, ¿cómo así? Si es el hombre el que está
llamado, responsabilizado a defender a la mujer. Cuando Dios nos da una esposa, es para defenderla, es para proveerla. Inclusive en estos tiempos donde ellas trabajan y son profesionales y toda la vida han sido capaces. Lo que pasa es que el machismo exacerbado y el machismo abusivo ha llevado que a lo largo de los siglos la mujer sea usada como un ser inferior cuando no ha sido así. Cuando Dios creó a la mujer, dijo una ayuda idónea. ¿Y qué significa idóneo? Significa contrapeso. La esposa, la novia, la mujer es el contrapeso del hombre y debe ser su consejera, su primera consejera. Y las mujeres cristianas están llamadas a ser virtuosas, a ser mujeres de Dios, a tener a Dios en el corazón y ser esa ayuda idónea de sus esposos, de sus novios, de sus maridos, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo Abraham utiliza a Sara para obtener el favor de Abimelech. Pero Abimelech lo que hace es que se la devuelve no por Sara misma, sino porque Dios lo amenaza. Dios le ha dado una amenaza y Abimelech la acepta. Entonces, él dice, Abraham le explica nuevamente, como le explicó al faraón, que son medio hermanos, que por eso se pudo casar, pero como ella es muy hermosa, entonces él siempre tiene miedo que lo vayan a matar. Un cobarde, ¿verdad? Y sobre todo una persona que más adelante veremos cómo nos demuestra la fe, la grandeza de Abraham. Es la fe que va a ser no solamente desde que salió de Ur de los Caldeos, sino lo que va a ser en capítulos posteriores. Pero aquí el Señor nos ha permitido mostrar o nos ha permitido ver la humanidad de Abraham. Que Abraham es un ser humano, que Abraham tiene miedos, que Abraham a veces se le olvida que Dios está con él, como se nos olvida muchas veces a nosotros. Y cometemos errores y tomamos decisiones equivocadas y ponemos en riesgo aún la voluntad de Dios y el plan de salvación. Entonces lo que hace Abimelech es que le da ovejas, vacas, esclavos y esclavas como un rescate, como una limpieza de la virtud de Sara. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como él se la había quitado a Abraham, mucha gente en el palacio, en la ciudad, los mismos siervos de Abraham se habían dado cuenta que ya Abraham no estaba durmiendo con Sara y que Sara estaba en el palacio de Abimelech. Entonces Abimelech tenía que decir de una manera elocuente que él no había tocado a Sara para nada, que la virtud, que la pureza de esposa de Sara permanecía intacta y que el único marido y esposo legítimo y en la vida sexual de Sara era Abraham. Por eso es que le da todas estas cosas. Al final Abraham, lo chévere es que Abraham se hace más rico cada vez que mete la pata. ¿Sí? Eso es lo que llama la atención. Entonces, fíjense cómo Abimelech mira a Sara y le dice: lo que él le he dado a tu hermano vale 1000 monedas de plata. Ojo, 1000 monedas de plata. Eso era mucho dinero en esa época. Imagínense, a Cristo lo entregaron por 30 monedas de plata. Ahora imagínense 1000 monedas de plata. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué esas 1000 monedas de plata? Le dice, y eso va a servir para defender tu buena fama delante de todos los que están contigo. Fíjense, hermanas y hermanos que tienen hijas, que tienen hermanas biológicas, qué tan importante es la reputación de la mujer para Dios, como la reputación de la mujer cristiana, católica o de otra denominación es importante para Dios. Dios las quiere virtuosas. Eso no quiere decir que no puedan tener una vida sexual plena, porque Dios hizo la vida sexual, pero en orden, como Él manda, dentro de un matrimonio bien formado. El sexo
dentro del matrimonio es el único sexo que cura mental, física, emocional y espiritualmente. Por fuera del matrimonio, el sexo lo único que trae es problemas. Bueno, entonces dice, nadie podrá hablar mal de ti, nadie podrá hablar mal de Sara, la futura madre de Isaac, del cual saldrá el pueblo de Israel y el Mesías. La reputación de Sara era muy importante para Dios, para el pueblo de Israel y para la humanidad. Entonces Abraham oró a Dios y Dios le devolvió la salud a Abimelech. Vuelve otra vez el concepto de intercesión. Abraham intercedió por Abimelech y Dios lo escuchó y Dios actuó. Fue el que hizo el milagro. El milagro no lo hizo en ningún momento Abraham. El milagro lo hace siempre Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo. Las tres personas de la divinidad son los que hacen los milagros, los que lo ejecutan. La Virgen María, los santos, nosotros mismos somos intercesores. Ok, pues a causa de Sara el Señor había hecho que ninguna mujer de la casa de Abimelech pudiera tener hijos. Entonces es así como nos damos cuenta cómo la importancia de la mujer, su virtud, su pudor para Dios es importante. La virtud de la mujer cristiana es fundamental en una sociedad como la nuestra, que en películas, en novelas, en series de televisión, en todo tipo de argumentos, siempre ahora están mostrando la mujer promiscua, la mujer que no le importa con qué hombre se va a involucrar sexualmente. Primero, hay una sociedad en el mundo, no voy a decir el nombre, que primero tienen relaciones sexuales y después se presentan. Ya cuando al final están, ya han dormido, ya se levantan, entonces es que, ay, ¿tú cómo te llamas? Ay, yo me llamo fulanito, ay, yo me llamo fulanita. Pero después que han tenido relaciones sexuales, eso por ahí no va. Si eres cristiano, por ahí no va. Entonces, esto es todo lo que hemos visto en esta noche. El capítulo nos dice, y quiero entonces esta noche hacerle un homenaje a las mujeres y también ver cómo es importante para Dios la mujer y cómo es para Dios importante la virtud de nuestras madres, de nuestras hijas, de nuestras hermanas, de nuestras primas, de nuestras novias y nuestras esposas. Entonces, vamos a irnos a un libro, el libro de Daniel, el capítulo 13. Tal vez algunas Biblias no lo tengan, solo la Biblia católica, el capítulo 13, y vamos a leer la historia de Susana, Bueno, capítulo 13, versículos del 1 al 4, del 15 al 27 y del 42 al 48. Vamos a escuchar la historia de Susana. Susana, la mujer de Joaquín. Había en Babilonia un hombre llamado Joaquín. Se casó con una mujer llamada Susana, hija de Gelcías, muy bella y temerosa de Dios. Bella y temerosa de Dios. Belleza física, pero también belleza espiritual. Sus padres eran justos y habían educado a su hija conforme a la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín contiguo a su casa. Los judíos solían ir a su casa porque gozaba de gran estima. El esposo gozaba de gran estima. Era rico, o sea, era como Abraham. Y Susana era como Sara. Luego nos dice, versículo del 15 al 27. Una vez, mientras ellos seguían acechando la ocasión oportuna, salió ella, como de ordinario, con 2 criadas,
y quiso bañarse en el jardín. Habían dos jueces del pueblo judío, porque ellos estaban en Babilonia. Ellos estaban exiliados en Babilonia y habían elegido jueces para que juzgaran las cosas de los judíos en Babilonia, y habían elegido a un anciano judío y a un anciano cananeo. Y estos tipos estaban enamorados de Susana y querían tener relaciones sexuales con ella, y estaban buscando la ocasión para violarla. Entonces, ¿qué pasó? Dice, una vez mientras ellos seguían acechando la ocasión oportuna, salió ella, como de ordinario, con dos criadas, y quiso bañarse en el jardín porque hacía mucho calor. No había allí nadie, excepto los dos ancianos, que estaban escondidos acechándola. Dijo a las criadas: tráiganme aceite y jabón, y cierren después las puertas del jardín, pues voy a bañarme. Ellas hicieron lo que Susana había ordenado. Cerraron las puertas del jardín y entraron en casa por una puerta lateral para traer lo que les había mandado. No sabían que los dos ancianos estaban allí escondidos, estaban ahí de mirones. Dice, en cuanto salieron las criadas, los dos viejos se levantaron, fueron corriendo donde ella y le dijeron, ojo lo que le dijeron: mira, las puertas del jardín están cerradas y nadie nos ve. Nosotros te estamos deseando. Consciente y acuéstate con nosotros. Si no lo haces, testificaremos contra ti que estaba contigo un joven y que por eso mandaste fuera las criadas. Entonces Susana, gimiendo, exclamó: ¡ay! Estoy en un gran aprieto. Si consiento, me espera la muerte. Claro, la mujer adúltera en el pueblo de Israel era apedreada. Si no consiento, no escaparé de sus manos. Pero prefiero caer en sus manos que consentir en aquello que es pecado ante el Señor. Ella prefirió morir por ser inocente que vivir, pero con un pecado contra Dios, que era el adulterio. Y Susana gritó fuertemente, pero también gritaron los dos viejos contra ella. Y uno de ellos corrió a abrir las puertas del jardín. Aquellos gritos los criados salieron rápidamente al jardín por la puerta lateral para ver qué había sucedido. Y cuando los dos viejos lo explicaron a su manera, explicaron la versión a su manera, ¿sí? Los criados se sonrojaron mucho porque jamás se había dicho de Susana una cosa semejante. O sea, le habían inventado una calumnia, que ellos la habían visto teniendo relaciones con un joven, pero el joven nunca aparece, ¿sí? La encontraron a ella sola, ellos. Qué coincidencia, y al joven no lo pudieron atrapar. Bueno, del versículo 42 al 48, porque es larguito. La súplica de Susana. Dice, Susana exclamó fuertemente: oh Dios eterno, que ves las cosas secretas y conoces todo antes que sucedan. Tú sabes que estos han dado testimonio falso contra mí. Mira que voy a morir sin haber hecho nada de lo que la maldad de estos han tramado contra mí. Fíjense que es la misma situación, la misma súplica de Abimelech a Dios. Señor, yo no he hecho nada malo, ¿por qué voy a morir? Dice, el espíritu en el joven Daniel. Cuando la llevaban para matarla, Dios suscitó el Espíritu Santo de un muchacho llamado Daniel, que es el profeta Daniel, al cual pertenece el libro, el cual se puso a gritar: yo soy inocente de la sangre de esta mujer. Yo soy, ojo,
yo soy. Todos los presentes se volvieron hacia él y le preguntaron: ¿qué quieres decir con estas palabras? Él, plantado en medio de todos, dijo: ¿Israelitas están locos? Han condenado a una hija de Israel sin juzgarla y sin aclarar los hechos. Vuelvan al lugar del juicio, porque el testimonio que estos han dado contra ella es falso. Los jueces juzgados, dice. Entonces todo el pueblo volvió enseguida atrás. Los ancianos dijeron a Daniel, los ancianos de Israel, los otros jueces: siéntate aquí en medio de nosotros y decláranos lo que piensas, ya que Dios te ha dado la madurez de la ancianidad. Daniel dijo: sepárenlos lejos el uno del otro y yo los examinaré. Una vez separados, tomó a uno y le dijo: oh, envejecido en el mal, ahora has colmado la medida de los delitos cometidos en el pasado. O sea, le está recordando las violaciones que había hecho de otras mujeres. Cuando dictabas sentencias injustas, condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables. Aunque el Señor ha dicho: no matarás al inocente y al justo. Y así pues, si es que viste realmente a esta, di: ¿bajo qué árbol los viste juntos? Respondió: debajo de una acacia. El uno le dice que el árbol de acacia. Y el otro, Daniel replicó: tu mentira recae sobre tu cabeza. Un ángel de Dios ha recibido ya de él la orden de partirte por la mitad. Retiró a este, mandó a traer al otro y le dijo: raza de Canaán, ese era cananeo, no era judío, que no eres de Judá, la hermosura te ha seducido y la pasión ha trastornado tu corazón. Así hacían ustedes con las hijas de Israel, y ellas accedían por miedo a sus deseos. Pero una hija de Judá no ha soportado su iniquidad. Di: ¿bajo qué árbol los sorprendiste juntos? O sea, al joven y a Susana. Él respondió: debajo de una encina. El uno dijo que una acacia, que los dos amantes estaban en una acacia. Y este viene y dice que es una encina. Obviamente están mintiendo, se contradijeron. Él respondió, Daniel le dijo: tu mentira recae también sobre tu cabeza. Ya está el ángel del Señor esperando, espada en mano, para partirte por el medio y exterminarte. Palabras fuertes. Todos los presentes clamaron entonces a grandes voces y bendijeron al Señor, que salva a todos los que esperan en él. Se levantaron contra los dos viejos, a quienes por su propia boca había convencido Daniel de falso testimonio, e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían maquinado pérfidamente contra Susana. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo en este capítulo, en esta historia, el Espíritu Santo nos quiere traer a colisión muchas injusticias que pasan en el mundo. Y es que, por ejemplo, la prostitución, nosotros siempre miramos a la mujer prostituta como la mala del paseo. No hubiese mujer prostituta si no hubiese hombre que tratara a la mujer como un objeto sexual y que no tiene dignidad humana. Si no hubiese consumo, no hubiese oferta. Lo mismo que con la droga. Si no hubiese gente que consumiera cocaína, no hubiese cultivos de coca y no hubiese una guerra con policías muertos y personas inocentes muertas y no inocentes. Pero como lo que no se ataca es el consumo, entonces eternamente habrá una oferta. Aquí ellos quisieron seguir violando a las mujeres. Ellos, como eran jueces y tenían una reputación, llegaban, acechaban a la mujer, la obligaban a tener sexo con ella y después la amenazaban para que se mantuviera callada. Pero Susana, que había sido educada en la ley de Dios y que conocía al Señor y sabía que era mejor morir siendo inocente que pecar contra Dios,
prefirió arriesgarse y Dios no la abandonó. Inspiró a Daniel, lo llenó del Espíritu Santo y Daniel fue a su rescate. Y con la sabiduría que el Espíritu Santo le había dado, Daniel logró demostrar en juicio, en proceso, ahora que está de moda los juicios, ¿verdad? En un juicio verdadero, demostrar quién eran los culpables y quién era la inocente. Y la virtud de Susana, así como la de Sara, estuvo salvada por Dios. Ahora, quiero que allá en sus casas veamos cómo debe ser la mujer cristiana, ya sea católica o de otra denominación. ¿Cómo debe ser la mujer según Dios? Vámonos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 31, versículos del 10 al 31. Y veamos cómo debe ser la mujer cristiana. Ustedes, hermanas en Cristo, ojalá semanalmente, aunque sea una vez semanalmente, lean este proverbio, este capítulo, y analícense si lo están cumpliendo. Dice, la mujer ejemplar. Mujer ejemplar no es fácil de hallar. Vale más que las piedras preciosas. ¿Cuántas monedas de plata dio Abimelech? 1000 monedas de plata. Su esposo confía plenamente en ella. Por eso no debe haber el celo enfermizo y que a veces mata el hombre a la mujer por esos celos enfermizos. Porque cuando un hombre tiene una mujer que tiene temor de Dios, confía en ella. Dice, y nunca le faltará ganancias. Brinda a su esposo grandes satisfacciones todos los días de su vida. O sea, el hombre se siente feliz viviendo con la mujer de Dios. Y va a buscar lana y lino y con placer realiza las labores manuales. Es una mujer trabajadora y le gusta trabajar. Cual si fuera un barco mercante, trae de muy lejos sus provisiones. Es una mujer proveedora. No solamente espera que le provean, ella también va en busca de proveer. Antes de amanecer se levanta y da de comer a sus hijos y a sus criadas. Es una persona que piensa tanto en sus hijos como en las personas que están a su servicio. Inspecciona un terreno y lo compra. Es una inversionista. Claro que la mujer también puede invertir. Y con sus ganancias planta viñedo. Es una empresaria. Fíjense cómo el Señor confía en la mujer. Dice, se reviste de fortaleza y con ánimo se dispone a trabajar. Cuida de que el negocio marche bien. Es una mujer administradora. ¡Wow! Y de noche trabaja hasta tarde. No es una mujer holgazana que espera que el marido le traiga todo. Para hacerse la liposucción y para hacerse las cejas y para estar pendiente en bobadas. No, es una mujer que camella. Con sus propias manos hace hilados y tejidos. Siempre les tiende la mano a los pobres y necesitados. Es una mujer caritativa. No teme por su familia cuando nieva, pues todos los suyos andan bien abrigados. Es una mujer precavida. Ella misma hace sus colchas y se viste con las telas más finas. Es una mujer que se da sus gustos. Es una mujer que vive en la abundancia. Aunque sea una mujer sencilla, de un hogar humilde, también tiene derecho a sus lujos. Su esposo es bien conocido en la ciudad y se cuenta entre los más respetados del país. Abraham y Joaquín. Recordemos que Abraham era bien reconocido en toda la tierra de Canaán y Joaquín era bien reconocido en Babilonia. Ella hace túnicas y cinturones y los vende a los comerciantes. Sabe de negocios. Se reviste de fuerza y dignidad, importante. Y el día de mañana no le preocupa. Habla siempre con sabiduría. Claro, porque ve estos programas donde explicamos la palabra de Dios y también estudia la palabra, va a misa, reza el rosario,
está pendiente y pone en práctica todo lo que aprende. Y da con amor sus enseñanzas. Le enseña desde pequeño a sus hijos el amor a Dios. Los enseña a orar, a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, etc. Y jamás come lo que no ha ganado. O sea, no es ladrona. ¿Sí? Es honrada. Sus hijos y su esposo la alaban y le dicen: mujeres buenas hay muchas, pero tú eres la mejor de todas. O sea, se merece su cariño, se merece que la traten bien, se merece sentirse única para su esposo y para sus hijos. Los encantos son una mentira. La belleza no es más que una ilusión. Pero la mujer que honra al Señor es digna de alabanza. Esto lo está diciendo Dios. Qué hermoso que Dios te alabe. Qué hermoso que Dios te bendiga, mujer. Qué hermoso es que tu hogar sea ordenado, organizado. Que tu esposo te abrace, te bese y te diga: estoy feliz de haberme casado contigo. Me saqué la lotería contigo. Dios me amó cuando me entregó como esposa a tu mano. Fíjense, ojo con eso. Alabadla ante todo el pueblo. Denle crédito por todo lo que ha hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las invito a que siempre mediten en este proverbio, que lo lean, que lo estudien y sobre todo que lo pongan en práctica. Ahora vamos a ver. Yo siempre comparo a Sara con la Virgen María. Es lo mismo. En diferentes tiempos. Sara era una prefiguración de la Virgen María. Y así como la reputación de Sara era importante, también lo era lo de María. Vamos a verlo. Dice: origen de Jesucristo. El origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que estuvo con Daniel. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado en hacerlo así, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños, al igual que Abimelech, y le dijo: José, descendiente de David, lo identifica como hijo de David. No tengas miedo. Otra vez aparece esta palabra: no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrá por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, y al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, y tomó a María por esposa. Y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí, fíjense, pasa lo mismo. La reputación de María estaba en tela de juicio. Ella había sido desposada con José, estaba comprometida. Para el pueblo judío, desde el compromiso ya eran esposos, aunque todavía no se habían realizado el matrimonio ya final, el que definía completamente. Pero ya había un compromiso, y los compromisos en el pueblo de Israel se respetaban. José, como hombre justo, amaba a María y no quiso denunciarla públicamente porque sabía cuál iba a ser el destino de María. Iba a ser apedreada. Y ahora veremos más adelante un análisis con Jesús. José, ¿qué hace?
José quiere repudiarla en secreto para que María no muera apedreada por el pueblo de Israel, porque entonces era tomada como una adúltera. Y miren la reputación cómo es importante, así como con Sara era importante, mucho más con María. Por eso la iglesia ha sacado dogmas. ¿Por qué? Porque la reputación de María es importantísima para el plan de salvación. Por eso hay un dogma que se llama la eterna o la perpetua virginidad de María, antes, durante y después del parto de Cristo. Y aún lo sostenemos, porque la virtud de María es defendible, hace parte del plan de salvación y es una parte fundamental, no es capricho de la iglesia. Entonces vemos cómo Dios también a través de un sueño le habla a José, le advierte la situación, y José, como Abimelech, hace lo que Dios manda, no desobedece, toma como esposa a María porque entiende que el Mesías ha llegado y que su misión es defender y proteger a la madre del Mesías y al Mesías Redentor. Y por eso la toma como esposa. Ahora, fíjense, ese iba a ser el destino de María, ser apedreada. Y Jesús no hubiese podido nacer. Vámonos ahora. Ahora, este es el capítulo 1 del Evangelio de Mateo. Del versículo 22 al 25. Perdón, del 18 al 25. Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25. Vamos ahora a uno de los versículos o de los momentos de la vida de Jesús que más han marcado mi vida personal, junto con la curación del leproso, y es la mujer adúltera. Vámonos al Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos, ya les digo el versículo, del 3 al 11. Dice: los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó, un verbo, y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó otra vez, enderezarse, alzarse, y le preguntó: mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Ella le contestó: ninguno, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Ahora, vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso acto de Cristo. Cristo, pienso yo, que estaba escribiendo la situación en la que también pudo haber pasado su madre María, de no haber sido José un hombre justo. Y miren cómo Jesús ama a la mujer, cómo Jesús le da la dignidad. ¿Y por qué les digo esto? Porque en el adulterio se necesitan dos. El adulterio lo hacen dos. Y ahí nada más llevaron al ser más vulnerable, al que podían controlar, y era la mujer, porque era la que menos valía, para que la apedrearan. Mire el corazón tan duro de esos hombres. Y ellos
se encuentran con Cristo, el Redentor, el Verbo encarnado, el Creador, que Él había creado a la mujer y Él la defiende. Fíjense el gran defensor que tienen ustedes las mujeres ante el mundo, a Jesucristo. Por eso siempre invóquenlo y pongan a sus hijas, a sus abuelas, a sus tías, a sus hermanas, a todas sus familiares, mujeres, en manos de Cristo, para que no les ocurra nada de todas las cosas malas que suceden. Para terminar, quiero compartir con ustedes el compromiso que tenemos los hombres y también las mujeres. Y está en Efesios 5. Efesios 5, versículos del 22 al 33, y ya terminamos. Dice: las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es también su Salvador, Cristo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, la mujer, también las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. Quiero aquí hacer una aclaración: sujeta, no sumisa. Son dos palabras distintas. Sujeta quiere decir de que cuando vayan a tomar una decisión, no las tomen solas. Siempre consulten a sus esposos y tengan en cuenta el criterio y la sabiduría de sus esposos. Y si son hombres de Dios, mucho más. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella. Fíjense lo que nos está pidiendo Dios, que demos la vida por nuestras esposas. Difícil. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua acompañado de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa y sin mancha y perfecta. De la misma manera deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo, sino su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia, porque ella es su cuerpo y nosotros somos sus miembros de ese cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola carne, un equipo de trabajo. Aquí se muestra cuán grande es el designio secreto de Dios, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, no hay más nada que decir. Abraham puso en tela de juicio la reputación de Sara y con ello muchas cosas. Pero Dios nos invita a que nosotros como esposos amemos a nuestras esposas como nuestro propio cuerpo. Y no intentemos siempre, ante la adversidad, salvarnos nosotros primero y que nuestras esposas, nuestras mujeres, aun aquellas mujeres que han tenido hijos de nosotros, ¿verdad? Aquellos hombres que han tenido diferentes mujeres, defendámoslas siempre, creámoslas, hagamos espacios seguros para nuestras mujeres, no llevemos hombres desconocidos o tengamos a nuestras hijas desprotegidas. La violación, el abuso sexual es una realidad dolorosa y nosotros los hombres, todos los cristianos, debemos defender a nuestras mujeres, desde nuestras abuelas hasta nuestras hijas, para la gloria de Dios. Vamos entonces ahora sí a despedirnos y vamos a hacer la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por habernos permitido conocerte más y mejor.
y por haber compartido con nosotros ese amor infinito que tienes con las mujeres, porque tú amas a la mujer, porque tú la hiciste para que fuera fuente de vida, para que a través de ella viniera tu Hijo Jesucristo. Entonces la mujer es importante, no es inferior. Tú lo sabes, Señor, y tú la defendiste. Tú diste también la vida por ella. Y a la primera que te presentaste fue a una mujer. Entonces bendice a todas las hermanas que están viendo este programa y que lo verán a través de YouTube. Bendice sus vidas, Señor. A mi madre, a mi esposa, a mi hija, a mi suegra y a toda mi familia, a mis difuntas abuelas, a todas, Señor, llénalas de tu espíritu. A las que ya murieron, tenlas en su santo reino. Y muchas gracias por esa hermosísima madre que nos diste, porque no nos dejaste huérfanos. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito seas porque lo has pensado en todo y no has dejado nada por fuera de tu gracia. Ven, Espíritu Santo, en esta noche y derrama bendiciones sobre nuestras mujeres, las mujeres de la Arquidiócesis de Barranquilla, las mujeres del Santuario Mariano Nuestra Señora del Carmen. Amén, amén y amén. Feliz noche, mis queridos hermanos y hermanas, y disfruten de sus esposos y de sus esposas.